Habla nuevamente la doctora Susana Severino y acá estoy con un tema que tenemos en la última bolilla y sobre todo habla de las relaciones entre la acción civil y la acción penal y asimismo cómo impetrar la acción civil resarcitoria con respecto a las calidades de partes intervinientes en la misma. Quiero ser escueta, habida cuenta del medio en que me estoy difundiendo esta clase, y decir lo siguiente: el Código Civil y Comercial actual tiene se denomina doctrinariamente una intervención de activismo judicial que obviamente ya se avisoraba, ya obviamente estaba constituido en el Código Civil de Belsarsfield. Esto es la intervención de normas del derecho procesal dentro de lo que es el Código Sustantivo, que es el Código Civil. Nosotros tenemos dos acciones, obviamente cuando iniciamos hay un ilícito civil, un hecho ilícito civil, tenemos las acciones represivas, punitivas, que tiene obviamente la ley penal. La ley penal puede ser de instancia pública, de instancia privada y de acción privada. Y asimismo, luego, paralelo a esas acciones, tenemos la acción resarcitoria. La acción resarcitoria es la que va a reparar en la medida de esa adecuación que tiene el Código Civil con respecto a volver las cosas al estado anterior, que sería la teoría de la reparación. Nosotros, para viabilizar el derecho sustantivo, debemos introducirlo dentro de lo que es un proceso, según el Código Civil nuestro actual, habla de un proceso de lo más abreviado dentro de la jurisdicción local. Ustedes entiendan que el Código de Procedimientos es el Código de Rito y que es netamente una potestad delegada y que cada una de las provincias debe dictar su normativa con respecto a cómo viabilizar las cuestiones sustantivas o cuestiones de fondo. Nosotros acá tenemos un ilícito civil, un hecho ilícito civil, obviamente, que obviamente debe tener dos canales con respecto a la indagación de la punición, o sea, del carácter punitivo, y la acción resarcitoria. Pero hay obviamente una variedad de circunstancias que se dan entre estas dos vías. El artículo actual del Código Civil, el artículo 1774, que es el capítulo que comienza con respecto a la evolución que fue llevando esta temática, nos habla de una realidad que es obviamente la independencia de las acciones. Hoy se plasma la independencia de las acciones con respecto a la acción civil y la acción que es reparatoria y la acción punitiva o dentro del ámbito del derecho civil, derecho penal, que es netamente que sigue al autor material del hecho, que es el autor jurídicamente responsable. Obviamente que esto puede suceder que en el ámbito del derecho, obviamente del factor de atribución objetivo, tenemos que el responsable penalmente no siempre es, en este caso, el que va a indemnizar, porque puede ser la responsabilidad por el hecho del otro, que ustedes ya lo vieron, que el responsable penalmente es el autor material del hecho y el que va a abonar, es decir, va a reparar el perjuicio con respecto a ese hecho, va a ser ejemplo el empleador, en el supuesto que así sea, uno de los tantos casos que puede ser, o el guardador el titular o el propietario del guardador de la cosa. En fin, tenemos varios ejemplos. Lo que sí que te quiero comentar, que en el antiguo código de Belsarsfield estaba el artículo 1109, que obviamente es como que había una discordancia con el artículo 29 del Código Penal con respecto a si se podían acumular las acciones o era netamente vía independiente o en este caso vías paralelas.
El artículo que le estoy comentando, el artículo 1774, vino a unificar el criterio de los dos artículos, 1109 y el artículo 29 del Código Penal, 1109 obviamente del Código Civil de Vélez Sarsfield, y el artículo 29 del Código Penal, vino a unificar el criterio que son acciones independientes, se puede iniciar en forma independiente. Hablo del ámbito sustantivo, pero no en el concepto objetivo de proceso. ¿Qué quiere decir? Que las personas que son sujetos o víctimas de una, en este caso de una lesión, obviamente a un derecho, o una lesión obviamente al patrimonio, o a un derecho personal, obviamente puede ser también en su persona, pueden iniciar las acciones de reparación en el ámbito civil, independientemente de la punición, de la acción obviamente represiva, que se podrá presentar como querellante a los efectos de instar la acusación fiscal y seguir el proceso probatorio con respecto a la punición del autor material del hecho. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que no haya sentencias contradictorias. Entonces, porque puede ser que obviamente que exista un pronunciamiento en sede penal diferente al que puede existir en sede civil por las interpretaciones distintas que tienen los fueros, obviamente. Entonces, a los efectos de unificar criterios, tenemos que hay varias normas, entre ellas la más importante es que no se puede dictar una sentencia civil estando pendiente la resolución del juicio penal. Es decir, por otra parte, dictada en este caso la sentencia penal, que ya esté consentida y firme y que haga cosa juzgada, no se puede rever en la instancia civil la existencia del hecho, ni tampoco la autoría material, obviamente del caso que sea la culpa, que esté declarada la culpa en este caso del infractor. Esas son cuestiones que van a tener que vincularse con respecto a ambos lineamientos del proceso. ¿Qué quiere decir? Que estamos en una situación de un proceso civil y un proceso penal. El proceso civil va a tener que suspenderse, pero la suspensión que se está imponiendo en el código no es una suspensión del proceso en sí mismo, es decir, de las distintas etapas del proceso, que ahora vamos a hablar casualmente sobre las etapas del proceso, sino sobre el dictado de la sentencia. Lo que se suspende es el dictado de la sentencia, no el proceso civil en sí mismo. Entonces, queremos comentar también que ustedes saben que obviamente la viabilidad de las vías procesales difieren de acuerdo a la jurisdicción. Si estamos hablando de provincia, seguramente un juicio de daños y perjuicios va a ser un juicio ordinario, que puede ser sumario o sumarísimo, no así en capital, es decir, los códigos de capital son diferentes del código de provincia. Entonces, en este caso, ustedes tendrían que iniciar, según la norma del artículo 330 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, una demanda donde se detallan, ¿no?, cuáles son los legitimados para iniciar las acciones. Los legitimados para iniciar la acción, que son la víctima, obviamente, obviamente que puede ser legitimados activos y legitimados pasivos. Los legitimados activos son en este caso los damnificados por el hecho dañoso, y los damnificados en este caso pasivos son los autores materiales del hecho.